Muy buenos días, buenas tardes a todos vosotros. Bienvenidos a este webinar de Health Systems, en el que, como su nombre indica, no deja mucho a la imaginación, vamos a describir en 45 minutos qué es MFT, Managed File Transfer, para quien no sepa de qué estamos hablando. Para que me pongáis cara, este soy yo, soy Eduardo Sesera, soy consultor preventa en Health Systems. Estoy trabajando desde la oficina de Barcelona, en España, y llevo, bueno, más de 10 años de experiencia en el sector, digamos, de consultoría, trabajando en proyectos sobre todo de automatización, ciberseguridad y monitorización. En la reunión de hoy, en la sesión de hoy, os voy a hacer una breve introducción de quiénes somos, en el caso de que nos conozcáis y sea la primera vez que os unís a alguna de nuestras actividades. Y luego ya vamos a pasar a describir un poco cuáles son los problemas del intercambio de archivos que las empresas suelen tener en la empresa, qué es Managed File Transfer, MFT, y cómo nos puede ayudar a solventar esos retos en el intercambio de archivos. Y vamos a dedicar unos minutos también a hacer la demostración en vivo de la solución de MFT de Health Systems, que es Go Anywhere, de la que estamos muy orgullosos, y así la podréis ver durante unos minutos en vivo. Vamos a dejar al final de la sesión un tiempo para responder a preguntas y tratar de responder a las máximas posibles. No tendremos seguramente todo el tiempo. Y si podéis ir preguntando y dejar vuestras preguntas en el apartado en el panel de GoToMeeting, de GoToWebinar, de preguntas y respuestas. Incluso en el chat también podéis dejar vuestras preguntas en cualquier momento cuando se os ocurran. Bien, como os comentaba, empezaremos presentando un poco rápidamente quiénes somos en Health Systems. Health Systems es una empresa norteamericana con sede en Minneapolis, en Estados Unidos, y somos fabricantes de software. Básicamente producimos software desde más de 25 oficinas en el mundo. Tenemos alianzas con fuertes socios tecnológicos. A nivel justamente de Managed File Transfer, nosotros somos miembros del Consejo de los Estándares de Seguridad de PCI, de PCI, con lo cual, bueno, siempre estamos al día en las medidas y mecanismos que hay que poner en práctica para cumplir con esta regulación, que es de las más estrictas y de las más extensas en el mundo. Bueno, un poco como os comentaba antes, yo estoy trabajando desde la oficina de Barcelona, en España, pero tenemos oficina en Buenos Aires, en Argentina, para cubrir todo lo que es el mercado latinoamericano. Y bueno, como veis, tenemos fuerte presencia mundial en más de 25 oficinas, más de 17.000 clientes virtualmente en cualquier sector, industria, bueno, realmente no podemos destacar ninguna industria en particular, y menos en el sector de MFT. Un poco así rápidamente, en Health Systems, como os comentaba, somos productores de software. Básicamente tenemos tres grandes líneas de producto. Uno es muy enfocado a automatización, desde automatización robótica de procesos, RPA. También podemos incluir la MFT dentro de software de automatización, monitorización. Y luego otra gran área de ciberseguridad para proteger la información y los activos que almacenan la información, y para estar seguros de que estén en buenas manos, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a entrar en materia y vamos a intentar entender un poco cuál es los retos del intercambio de archivos, ¿no? Sabemos, somos conscientes de que cada vez hay más complejidad, tanto a nivel de entornos de infraestructura y de aplicaciones. Hay datos por todos los sitios, en cloud, en red privada, on-premise, en aplicaciones hechas en casa, en aplicaciones cloud. El dato cada vez es más relevante, de hecho es el activo más importante de cualquier empresa hoy en día, ¿no? Y estos datos ya no solo están almacenados en nuestras redes, sino que las compartimos, ¿no? Las empresas pues trabajamos con colaboradores, con clientes, con lo cual es imprescindible tener un canal de comunicación con nuestros colaboradores para poder intercambiar información. Y uno de los retos justamente con tanta complejidad, con tanta fuente de datos y de informaciones y de archivos y tantas maneras de poderlo compartir, ¿no? Desde scripts que nos conecten con FTPs de clientes, tal vez tenemos algún aplicativo o herramientas que utilicemos para compartir con otras entidades, tenemos usuarios que tal vez están enviando facturas con correo electrónico, ¿no? O incluso a saber si utilizan herramientas no corporativas como WeTransfer o Dropbox para enviar archivos a terceros, ¿no? Con lo cual, el reto, por un lado, es en el momento que compartimos esa información, en poderla proteger, ¿no? Estar seguros
de que los archivos, especialmente los que contengan información sensible, protejan la información y solo la acceda quien nosotros queramos que tenga acceso. Y por otro lado, tener el control, saber en cada momento qué archivo ha sido enviado, por quién, a quién, con lo cual, bueno, esos serían los grandes retos de una empresa, del departamento de IT, incluso de seguridad, para poder tener control y proteger la información que estamos compartiendo tanto internamente como también con entidades externas. Ani, cuando hablamos de intercambios de archivos, básicamente tenemos dos grandes tipos. El que vamos a estar enfocados más hoy seguramente es el que hablamos de servidor a servidor o servidor a persona. Básicamente son aquellas transferencias que inicia una máquina o un script. Transferencias que son automatizadas, que tenemos automatizadas en base a algún tipo de herramienta o scripting, ¿no? Con lo cual aquí no hay un tipo de intervención humana y los canales más habituales usados para hacer este tipo de intercambios son FTPs, HTTPs, ¿no? Pero por otro lado, también cuando se intercambia información dentro de una empresa, pues también hay personas que tomarán un archivo y lo enviarán, sea un correo electrónico, sea a través de, como os comentaba antes, servicios de hosting cloud, ¿no? De Dropbox, WeTransfer, plataformas web. Al final es una acción manual, ¿no? Y nuevamente en este caso también hablamos mucho de la colaboración entre personas, ¿no? Pero no, sea cual sea este tipo de intercambio, nuestra obligación como buenos responsables de los datos y de la seguridad es tener ese control de cada archivo que salga, sea a través de un script o de una persona, saber si ha salido, si se ha recibido correctamente al destino y si ha viajado de forma segura, con protección. Veremos qué mecanismos hay. Entonces, justamente, esos son los retos, ¿no?, que cualquier departamento de IT va a tener, ¿no? Asegurar que los datos, cuando viajan, que los archivos van con protección, que están securizados y nuevamente el mecanismo más utilizado es con encriptación. ¿Vale? Eso es el reto número uno, estar seguros de que sea cual sea el mecanismo que utilizamos para intercambiar archivos, esté protegido, encriptado. Después, el otro gran reto es, como os comentaba, al tener diferentes herramientas o un ecosistema de herramientas o metodologías distintas para compartir información, el poder centralizar, ¿no?, tanto la gestión de poder definir flujos de envío como el control en un único punto. Este es uno de los retos también para cualquier empresa. Y después, por último, y no por eso lo menos importante, cada vez más empresas están exigidas a cumplir con ciertas regulaciones que protegen, ¿no?, que garantizan de alguna forma la protección y el control de los datos que están intercambiando, ¿no? Con lo cual, regulaciones como PCI, SOX, GDPR para datos de título personal, pues nos van a marcar, nos van a exigir de hecho ese control, ¿no? Eliminar tareas manuales y cualquier tarea o intercambio que se realice que quede registrado. Y eso habrá que reportarlo y generar auditorías. Con lo cual, bueno, es otro de los retos y nuevamente eso supone mucho tiempo de cara a cumplir con regulaciones y evidenciar el control, el generar los reportes, ¿no? Eso es consumir menos tiempo y dedicarlo a otras tareas de más productividad va a ser otro de los grandes objetivos. Entonces, rápidamente, ¿en qué escenarios son los más comunes cuando intercambiamos archivos? Hemos visto tipos, pero ¿cuáles son los escenarios más comunes? Pues como os comentaba antes, el intercambio con entidades externas es fundamental y es realmente donde hay más preocupación en cuanto a la protección de los datos. Con lo cual, cuando estamos intercambiando archivos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros socios de negocio, nosotros queremos, el objetivo o un escenario muy común es hacerlo de forma segura, utilizando canales que garanticen la encriptación y la confidencialidad de la información. Entonces, en este caso, pues trabajar con protocolos seguros como FTPs, HTTPS, SFTP. ¿Vale? Eso es uno de los grandes escenarios y necesidades más habituales. A otro nivel, y también de cara a encriptar y garantizar la confidencialidad y también la integridad de los datos, otro nivel de seguridad sería encriptar los datos ya no en tránsito, que eso es lo que nos garantiza un canal seguro, sino en reposo. O sea, antes de enviar un archivo, sea por mail o sea por FTP o SFTP,
poder encriptarlo con encriptación PGP, por ejemplo. Entonces es otro nivel más de seguridad que muchas empresas, bueno, tienen que realizar, pero normalmente son tareas muy manuales, ¿no? Otro escenario muy habitual cuando intercambiamos archivos con externos, con clientes o proveedores, es trabajar con EDI. Al final, este formato, ¿no? Esa nomenclatura estándar que nos va a exigir básicamente convertir o transformar el formato de nuestra fuente de datos, del ERP del CRM, a un formato estándar EDI. En este caso, bueno, la problemática sería convertir, justamente traducir esos documentos a un formato EDI para poderlo luego comunicar con el canal que se seleccione a nuestro destinatario. Luego, ya dentro de nuestra propia red también hay varias necesidades y escenarios bastante habituales. Por ejemplo, cuando se recibe un archivo, lo hemos recibido ya dentro de la red porque nos ha enviado un cliente una factura en un zip, por ejemplo. Pues todo el proceso, todas las tareas que se pueden realizar ya dentro de la propia empresa con ese archivo de interacción con nuestro CRM o ERP son tareas que bueno, en muchos casos o bien son manuales o tenemos scripts que lo realizan y lo que hacen no solo es tomar el contenido del archivo, si es un zip, por ejemplo, descomprimirlo, leer el contenido, ser capaces de acceder al contenido del archivo y con ese contenido cargarlo a nuestro sistema informacional. Con lo cual, ese tipo de tareas también al final forma parte del intercambio de archivos punta a punta, ¿no? Al final es información que recibimos en formato archivo, lo acabamos transformando al formato que nos interese para almacenarlo y cargarlo en nuestro sistema informacional. Otra necesidad un poquito más puntual y más tal vez para empresas del sector finanzas, banca, es la gestión dentro del parque digamos, de servidores en la red privada, gestionar todo ese intercambio de archivos que va sucediéndose entre diferentes servidores y aplicaciones. Con lo cual ahí, desde poder tener el control de esos archivos que van y vienen, gestionar toda la codificación, no es lo mismo enviar un archivo de un Windows a Linux que a un sistema i-Series, IBMI, incluso mainframe, pues no es lo mismo. Con lo cual, tener el control, tener la gestión centralizada de todo eso es un gran reto y además, en algunos casos en concreto, se exige la encriptación, incluso dentro de la propia empresa, dentro de la propia red, de esos intercambios. Con lo cual, ahí también es una de las necesidades y escenarios que se está produciendo más a menudo. Otro escenario en el que la intercambio de información ya no es con entidades externas, sigue siendo con entidades internas, pero entre sitios a distancia, sitios remotos, ¿no? Una empresa que gestione hoteles, una empresa que gestione farmacias, una empresa que gestione tiendas, ¿no? Pues todo el intercambio entre estas sedes a distancia y la central, pues bueno, son informaciones que a lo largo del día o al fin del día se tienen que realizar, con lo cual lo que queremos es que se haga de forma segura, evidentemente, y con una gestión simplificada. En lugar de tener en cada tienda o cada supermercado, lo que sea, un script o un aplicativo que tenemos que gestionar a distancia, que tal vez nos envía la información a través de una VPN privada. Bueno, en lugar de hacerlo tan complejo, hacerlo de forma mucho más simplificada, ¿no? Para que no dedicar tanto tiempo al mantenimiento y control de esos intercambios y hacerlo de forma sencilla. Entonces, todos esos escenarios que hemos comentado se enfocan sobre todo en las transferencias que hemos comentado desde servidor a servidor. Pero, ¿qué pasa con, bueno, aquí también otro caso de uso, por ejemplo, entre data centers, cuando hay que compartir archivos muy pesados, nos interesa tal vez reducir el tiempo que se tarda entre pasar un archivo de terabytes entre un data center y otro. Con lo cual, aquí hay mecanismos que pueden hacer esas transferencias. Entonces, ¿qué pasa con los archivos que que están intercambiando las personas, ¿no? Por ejemplo, el escenario donde un empleado tiene que enviar una factura, un pedido, información sensible a un cliente y lo va a hacer a través de correo. Pues ahí también, de nuevo, nos preocupa la seguridad, ¿no? Si es una información sensible, no queremos enviar un correo electrónico sin ningún tipo de protección, que alguien entre medias nos puede interceptar, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos que dar mecanismos que nos aseguren esa factura que viaje de forma segura hasta el destinatario y que solo el destinatario, nuestro cliente, lo pueda recibir, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa si un empleado quiere enviar un archivo muy pesado a otra persona? Tal vez lo que acabará haciendo, si no damos herramientas, será acceder a herramientas públicas como WeTransfer, Dropbox,
en la que va a subir el archivo, lo va a enviar el enlace al destinatario, pero ¿dónde está el control de quién está descargando ese fichero? ¿Cómo se está distribuyendo? Ahí es donde la empresa, utilizando estas herramientas no corporativas, se va a perder el control. Con lo cual, bueno, esas son otras problemáticas asociadas al intercambio más entre empleados. Dicho esto, vosotros hoy en día, cualquier empresa ya está intercambiando archivos de alguna manera. Me gustaría haceros una pregunta, a ver si puedo aquí. Os voy a lanzar una pregunta preguntándoos cómo hoy en día estáis realizando vuestros intercambios de archivos, sea a través de scripts, a través de scripts que tengáis desarrollados o procesos manuales, tal vez. A lo mejor habéis desarrollado una plataforma casera, ¿no? Un poco más sofisticada que scripts, con un poco más de cuerpo, pero bueno, que está ahí. A lo mejor tenéis ya una solución MFT y os está interesando ver alternativas, o tal vez estáis usando un poquito de todo, ¿no? Diferentes aplicativos que bueno, con eso nos servirán para cubrir cualquier intercambio con diferentes proveedores o clientes. Dejaré 5 minutos más para que 5 segundos más para que contestéis, y os voy a compartir los resultados y así los analizamos. Venga, 3, 2, 1, ya. Cierro la encuesta. Gracias por participar. Os voy a compartir los resultados. Si os fijáis, pues no, sorprendentemente todavía estáis gestándolo muy de forma manual. También con muchos aplicativos así distribuidos y bastante scripting. Un poco, sí, es lo más habitual. Tal vez nuevamente no encontramos tantos procesos manuales, pero bueno, por eso, gracias por vuestra aportación. Bien, vamos a seguir. Entonces, justamente para las... a ver, disculpad que sigue... A ver, ahí, se sigue, ahí ya está. Justamente, los problemas más habituales que las empresas se encuentran cuando no cuentan con una solución de Material Transfer, es decir, con procesos manuales, especialmente con scripting o con diferentes plataformas, que es el caso que habéis compartido, que es lo que traéis, es eso, la gestión descentralizada, ¿no? Pues al tener diferentes herramientas donde tenemos que gestionar diferentes flujos o tenemos que gestionar diferentes usuarios o diferentes aplicativos, pues eso se hace inmanejable, ¿no? O difícil de gestionar. Si tenéis plataformas o hechas en casa, especialmente o scripts, el coste del mantenimiento y del desarrollo es muy elevado. Al final tenemos que depender del desarrollador, del perfil que le esté manteniendo, que se encargue de mantener la solución en los últimos estándares de seguridad, ¿no? En lugar de, por ejemplo, cuando TLS 1.1 se demuestra que eres vulnerable, pues tenemos que dejar de utilizarlo. Entonces, todo ese tiempo que se tarda en actualizar esas versiones, utilizar algoritmos que sean seguros, ¿no? Gestionar diferentes tipos de scripting o lenguajes de programación para cada caso de uso, ¿no? Con lo cual eso se hace que sea bastante costoso. Por otro lado, en el caso de que tengáis diferentes aplicativos o de scripting, especialmente con scripting, hay un gran problema de pérdida de control, de tener registro de las actividades que se van realizando esos scripts. En el mejor de los casos tenemos logs, pero están distribuidos, cada script genera el suyo, ¿no? Con lo cual, bueno, es bastante complicado encontrar cuando hay un problema, ir a buscar dónde ha sido. Evidentemente no habrá, por lo general, alertas por correo, de forma más reactiva cuando hay un problema, pues que nos avise. No tener centralizados los logs de auditoría va a hacer que generar los reportes de auditoría sean muchísimo más costosos en tiempo. Bueno, eso por un lado. A nivel de seguridad, muchas de las plataformas todavía hoy se está usando mucho FTP. Bueno, para quien no lo sepa, FTP es un protocolo no seguro, donde no se usa encriptación. Cualquier información que se envíe va en texto claro, las credenciales también, con lo cual al final le estamos exponiendo de forma clara cualquier tipo de archivo que intercambiemos con FTP, ¿no? Luego también, como os comentaba antes, la tecnología avanzando, las amenazas también, con lo cual siempre hay que estar utilizando algoritmos y cifradores que estén a la última, ¿no? Que nos aseguren realmente que la protección de los archivos y de la información, y no siempre es así. O
sea, cuando tenemos scripts o plataformas de esa medida, bueno, eso no siempre suele pasar, ¿no? ¿Cuántas veces si tenemos scripts, las contraseñas están almacenadas en claro? O sea, están expuestas a que alguien las pueda utilizar, ¿no? Bueno, etcétera. A nivel de arquitectura es interesante, antes de avanzar, comentar que el esquema tradicional es si estamos publicando archivos a través de FTP, FTP sobre FTP, da igual, o incluso un servidor web, el servidor, este FTP, lo tenemos instalado normalmente, tradicionalmente, en la DMZ. Y eso es un problema a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando recibimos los archivos de los clientes proveedores a través de Internet, los archivos, cuando se reciben al servidor de FTP, durante un tiempo los tendremos en la DMZ. De la misma forma que las credenciales estarán en la DMZ. Y la DMZ es una red no segura, con lo cual podemos tener actores maliciosos, hackers o quien sea que nos pueda acceder a esta información, que estamos en el fondo exponiendo los datos que están contenidos en los archivos y las credenciales que usan los clientes, con lo cual no es una arquitectura segura. Además, a nivel de operativo hay que mantener, ¿no?, algunos scripts que cojan los archivos, los tomen de la DMZ, los traigan a la red privada o a la inversa si tenemos que publicar archivos, con lo cual es un nivel más de complejidad. Con lo cual, eso también es un problema a nivel de seguridad. Dicho esto, os hago una segunda pregunta, así muy rápida, para saber qué mecanismos estáis usando, qué tecnologías estáis usando ahora para compartir información con vuestros colaboradores, ¿no? Un poco protocolos tal vez no seguros, como os he comentado antes, FTP, HTTP o FTP. Tal vez estáis usando ya protocolos seguros con aplicativos que habéis comentado, ¿no? FTPS, SFTP, HTTPS o FTP2. Protocolos de tipo AS2, AS3, AS4, especialmente esto es muy, muy orientado a los Estados Unidos o a empresas norteamericanas que exigen a sus proveedores trabajar con estos protocolos. Dejaré 5 o 10 segundos más para que contestéis. Por lo general, ya avanzo que en la mayoría de los casos el uso del FTP cada vez está siendo más residual, pero sigue estando presente. Voy a cerrar la encuesta. 3, 2, 1 y venga, cerramos. Voy a compartir los resultados. Y bueno, así interesante, la mayoría de vosotros estáis usando protocolos seguros, cosa que está muy bien. 21%, cosa que no es poco, pues está todavía utilizando protocolos no seguros, asumo seguramente FTP en la mayoría, y bastantes de vosotros todavía utilizáis, bueno, Dropbox o WeTransfer. Bueno, gracias por la información. Siempre es interesante saber cómo estáis vosotros. Entonces, vamos a pasar a ¿qué es Mutual Transfer? Pues Mutual Transfer, una solución de MFT, es una solución de software que va a permitir justamente simplificar toda esta gestión de las transferencias de archivos. Y lo que nos va a permitir es, por un lado, una gestión segura, o sea, trabajar con mucho foco en la seguridad de la información, poder tener un único punto en el que vamos a gestionar todas las transferencias y vamos a poder tener el control desde un único punto centralizado. Nos va a permitir tener una auditoría completa y detallada de cada movimiento de archivos y nos va a permitir, ¿no?, que es muy importante, mecanismos de automatización. Un mecanismo que nos va a permitir automatizar acciones y reemplazar scripts también, ¿vale? En una plataforma estándar de gestión de archivos. Con lo cual, es un todo en uno que nos permite esa gestión simplificada y mucho más, digamos, a nivel empresarial del intercambio de archivos. En Health Systems estamos muy orgullosos de contar en nuestro portfolio de productos con GoAnywhere. GoAnywhere MFT es la solución de MFT de Health Systems. Como veis aquí, en 2019 hemos sido nombrados, digamos, posicionados como líderes por este informe de la empresa Infotech Research Group en marzo de 2019, el que de hecho, es un informe, digamos, evaluado y en función de la votación y la evaluación de los usuarios, de los clientes. Y nos han colocado como la herramienta número 1 en el mercado, tanto en funcionalidad como en facilidad de uso. Estamos muy contentos de haber sido mencionados como líderes y así os lo comparto. Por otro lado, ¿por qué es así, no? Porque GoAnywhere, como os comentaba, es un todo en uno. Entonces, contiene todo lo necesario para poder gestionar vuestras transferencias,
para poder activar servicios de SFTP, FTPS, HTTPS. Viene con todo lo necesario para poder recibir información de vuestros clientes proveedores, actuando como servidor, pero también actuando como cliente. O sea, con un módulo de automatización que nos permite automatizar acciones y conectarnos a multitud de sistemas para tanto tomar archivos e información como para enviarla, ¿no? Entonces, actuando como cliente con SFTP, FTPS, SFTPS, HTTPS, etcétera, ¿no? En modo de cliente. Tenemos conectividad con aplicaciones cloud. De hecho, es una parte del producto que cada vez estamos potenciando más. Podemos extraer información y cargar en base de datos. Bueno, tiene multitud de conectividad, pero la clave es poder gestionar cualquier tipo de intercambio y movimiento de archivos desde una plataforma única, que es GoAnywhere, todo gestionado desde una interfaz web, que vamos a ver ahora en la demostración, muy sencilla, y cualquier actividad que se realice a nivel de intercambio de archivos de momento estará registrada, con lo cual tendremos los logs de auditorías en la misma solución. Como os comentaba, a nivel de aplicaciones cloud, cada vez tenemos más repositorios cloud con los que las empresas están trabajando. Lo que hemos hecho es paquetizar conectores con estas APIs que nos ofrecen los fabricantes para poder conectarnos y tomar archivos de esas repositorios cloud, ¿no? Básicamente. También tenemos conectores que nos sirven pues, con herramientas de ticketing para crear tickets automáticamente si hay alguna situación que, digamos, inesperada, ¿no? Entonces, hablando de GoAnywhere, vamos a pasar a la breve demostración en un minuto, pero sí que quería comentaros que es una solución totalmente multiplataforma, lo podéis instalar en Linux, Windows, Unix, tenemos instancias que están listas en Amazon o en Azure, incluso en Docker, o sea, total flexibilidad. Nosotros lo que proponemos a nivel de arquitectura, ya os he comentado antes, que el esquema tradicional es en la DMZ instalar el servidor de SFTP. Nosotros, eso no es una solución segura, con lo que nosotros proponemos instalar nuestro componente central, que es GoAnywhere MFT, en la red privada, con los servicios de SFTP, FTPS en la red privada, y en la DMZ instalamos una pequeña pieza de software también que se llama GoAnywhere Gateway, que básicamente es un proxy inverso, un reverse proxy, que lo que permite es, uno, que al tener los servicios de SFTP y FTPS y de recepción de archivos en la red privada, pues no hay archivos nunca que vamos a recibir en la DMZ, con lo cual no exponemos ni archivos ni credenciales en la DMZ. Y además lo hacemos sin tener que abrir puertos de entrada en la red privada. ¿Por qué? Porque es la GoAnywhere MFT que se conecta con un puerto de salida al gateway en esta conexión inicial, y a partir de aquí todos los archivos que nos envíen los clientes, los proveedores, se van a entrar en la red privada con este puerto de salida. Con lo cual no abrimos puertos de entrada y no recibimos ni tenemos ningún tipo de archivo ni credenciales en la DMZ. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la demostración. Voy a abrir el producto. Ahí se debe estar viendo. Esta es la interfaz de administración de GoAnywhere. De hecho, si esta es una novedad de la última versión, podemos abrir también la interfaz de administración en español, en castellano. Entonces, aquí es donde gestionamos el 100% de la plataforma. O sea, podemos tener el gateway que está en la MCT. Podemos desplegar agentes, que son pequeños aplicativos que podemos tener en sitios a distancia, como en hoteles, y gestionarlos todo 100% desde esta interfaz. Cuando entramos, en este caso, bueno, he entrado con el usuario demo, hay una gestión hay un concepto de usuarios administradores, ¿no? Administrativos, que viene con una seguridad basada en roles. Cada usuario administrador puede tener acceso a diferentes partes del producto. Bueno, eso integramos evidentemente con el directivo. Bueno, eso de entrada, ¿no? Entonces, nosotros, para hacer una demostración rápida, nosotros desde el gerente de servicio lo que podemos hacer es activar, como os comentaba, diferentes servicios de forma muy fácil para que otros se puedan conectar y podamos intercambiar archivos, pero actuando como servidor, ¿no? Hosteando, digamos, el servicio, ¿no? El producto, como veis, soportamos diferentes protocolos, HTTPS, AS2, FTP, no seguro, pero sigue estando ahí por razones históricas, FTPS, SFTP, ¿no? Esos son protocolos estándar, abiertos y que nosotros hemos implementado. Cada vez estamos añadiendo más y más servicios, ¿no? Estos son protocolos seguros que trabajan, en la mayoría de los casos, con seguridad SSL, ¿no? Entonces, nosotros si queremos levantar un servicio, por ejemplo, SFTP, es realmente un proceso muy, muy sencillo. Vamos aquí, editamos, tenemos algún tipo de opción, ¿no? de limitar restringir las
las subidas de archivos, ¿vale? Podemos añadir filtros, pero lo más importante es definir un puerto de escucha. Acordaros que esto está instalado en la red privada, en una arquitectura segura. Con lo cual, GoAnywhere no debería estar, no es donde se conectan realmente los usuarios fin, los clientes o los proveedores. Aquí definimos un puerto y, como cualquier protocolo seguro, viene con un sistema de encriptación, ¿no? Normalmente basado en claves público-privadas. Y si os fijáis aquí, yo desde aquí puedo elegir cuál es la clave privada que le voy a asignar, en este caso una clave SSH, porque es SFTP, que le voy a asignar al servicio para encriptar la comunicación. Si fijáis, aquí tengo un desplegable. ¿Por qué? Porque en GoAnywhere, en el apartado de cifrado, incluimos un sistema de gestión de claves, ¿vale? Un KMS, un KMS, en la cual es un repositorio seguro de claves. Y desde este repositorio nosotros podemos crear, importar, exportar tanto certificados SSL, esto es más para HTTPS, FTPS y otros protocolos, claves SSH para SFTP y también claves PGP si queremos encriptar en reposo. Con lo cual, el producto viene con dos tipos de bóvedas, digamos, de llaves, de repositorios. El de sistema, que es donde almacenamos las claves privadas que vamos a asignar a los servicios, y la bóveda, digamos, o repositorio default, donde vienen las claves públicas que vamos a usar para autenticar usuarios, básicamente. Con lo cual, si yo estaba intentando elegir una clave privada para mi servicio SFTP, desde aquí, en mi apartado de SSH, puedo, como os comentaba, crear nuevas claves, importarlas, etc. En este caso, esta es la clave RSA que he seleccionado aquí. Con lo cual, levanto el servicio, perfecto, ya está disponible. Si lo queremos publicar a Internet, que hemos dicho que tenemos el gateway, la puerta de enlace, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, el MFT está ya conectado a nuestro gateway, que está en la DMZ, con lo cual esta es una configuración que hacemos es una configuración de una sola vez que se hace en el setup de la herramienta al principio, ¿no? Y la configuración es realmente muy sencilla del gateway. Básicamente lo que definimos es un mapeo de puertos, ¿no? Cualquier conexión que recibamos en el gateway, es decir, en la DMZ, en el puerto 22, lo vamos a redirigir en el servidor de GoAnywhere MFT, en el puerto de escucha del servicio SFTP 1122, que es el que hemos visto antes. En este caso tengo este entorno demo en mi propio PC, con lo cual el gateway y MFT está instalado en la misma máquina. Por eso no tengo puertos distintos, pero bueno, solo para que lo entendáis. Y ya está, dicho esto, bueno, ya está el servicio publicado a Internet. Siguiente paso, necesito cuentas para que los clientes se conecten, ¿no? Entonces tenemos el concepto de usuarios web. Desde aquí podemos administrar las cuentas de usuario que van a poderse conectar a nuestros servicios, sea SFTP, FTPS, HTTPS. Todo es una gestión unificada de los usuarios, ¿no? Esta lista se puede popular de forma manual, agregando uno por uno cada cliente, o podríamos importarlo de forma automática de forma como programática. Tenemos también un sistema de, digamos, de autorregistro de usuarios en un portal web que ve con el producto. De hecho, antes habéis visto que tenemos un servicio HTTPS, es este de aquí. Desde aquí, los usuarios que no tengan una cuenta se pueden crear también la cuenta, ¿no? Si ya tienen cuenta, en este caso, pues pueden entrar en el portal web y a partir de aquí, pues ya intercambiar archivos. Aquí estáis viendo el portal web de clientes que viene por defecto con GoAnywhere, ¿vale? Bueno, pequeña nota. Entonces, sea como sea, pues un usuario, pues le definimos su nombre, su contacto. Como hemos comentado antes, tenemos diferentes protocolos o servicios que podemos activar. Para cada servicio y para cada usuario podemos definir políticas de autenticación distintas. Incluso, por ejemplo, para el portal HTTPS, quiero que el usuario, en este caso demo, se autentifique solo con contraseña, pero le voy a añadir autenticación de dos factores. Entonces tenemos un mecanismo nativo nuestro de GoAnywhere que permite enviar un código por mail al usuario para que puedan entrar. Nos integramos con Google, bueno, con aplicaciones, digamos, de contraseñas de un solo uso, como Google Authenticator o Microsoft también Authenticator, etcétera, ¿no? Pero por SFTP, por ejemplo, se autentica con clave pública, ¿vale? Entonces tenemos que importar su clave pública en nuestro sistema de gestión de claves y asignársela al usuario. Esta gestión, luego nosotros en cada usuario le definimos qué protocolos va a poder tener acceso. En este caso, todos, ¿vale? Y cuando se conecte, qué archivos vamos a compartirle, ¿no?
Entonces, esto es cuando se conecte vía SFTP, en este caso, el usuario demo, qué archivos va a ver. Y aquí es donde tenemos esta flexibilidad de poder compartir todo tipo de archivos, no archivos locales, es decir, archivos donde estén en el servidor de GoAnywhere, pero también podemos compartir archivos que tengamos en la nube, Amazon o Blobs de Azure, archivos que tengamos en FTPs o SFTPs externos, archivos que tengamos en otros, digamos, file servers de nuestra red, ¿no? Entonces definimos la conexión con los recursos compartidos de la red, que de hecho esto es lo más habitual. Entonces, sea lo que sea, aquí por ejemplo esta carpeta la seleccionamos y para cada carpeta que compartimos le asignamos permisos, ¿no? De hecho, el esquema más típico es carpetas de inbound y outbound. En la carpeta inbound le asignamos solo derecho de descarga, en el de outbound pueden escribir, ¿no? Etcétera. Entonces, esto, independientemente de cómo se conecte el usuario, va a ver estas carpetas que le hemos compartido por aquí, ¿vale? Entonces, yo ahora si me conectara con por ejemplo, tengo el servicio ya publicado, SFTP. Si me conecto con un cliente SFTP a mi servicio que hemos configurado, localhost en este caso, usuario demo, esa es la contraseña y puerto 22. Si yo me conecto, vamos a hacer la conexión. Este es justamente la clave pública que me está enviando el servidor. A diferencia de SSL, aquí no hay el concepto de autoridad certificadora, con lo cual tenemos que confiar sí o no. Confío y bueno, y estos son los archivos que yo como administrador le he configurado, ¿no? Home y test, ¿no? Esta carpeta de aquí y la carpetita test, que es justo la que veo aquí. Y desde aquí, si tengo permisos, pues puedo coger cualquier archivo y, por ejemplo, no sé, borrarlo, ¿no? Si tengo permisos, perfecto. Entonces, toda la actividad que los usuarios van realizando en la plataforma queda absolutamente registrada. Entonces, tenemos en informes log de auditoría, en el registro de auditorías, tenemos incluso un log por cada protocolo, entonces, SFTP, por ejemplo. Entonces, aquí, como veis, pues el usuario demo se ha logueado hoy a las 4:38 y ha realizado un borrado. Si quiero ver el detalle, voy aquí y veo qué archivo, a qué hora, desde qué dirección IP, etcétera. Todo muy, muy completo. Desde la propia registro de auditoría, evidentemente, cualquier actividad que se realice en la plataforma, en GoAnywhere, también queda absolutamente registrada, ¿no? Incluso a veces con valores de qué valor tenía previamente y el nuevo valor. Vale, esto es la parte más de servidor. O tenemos la parte de cliente. Entonces, nosotros como GoAnywhere podemos también actuar como cliente y definir automatismos. Y eso es una parte muy potente también del producto. Entonces, aquí, si os fijáis, tenemos todo un listado de recursos, de sistemas a los que GoAnywhere se puede conectar, ¿vale? Servidores de FTP, FTPS, SFTP, ICAP, si queremos definir, por ejemplo, conectarnos con antivirus o sistemas de DLP, de Data Loss Prevention, también nos podemos integrar. Entonces, antes de enviar un archivo, siempre comprobar que no sea confidencial o que no tenga virus. Web services, bases de datos, tenemos multitud de sistemas, ¿no?, a los que conectarnos. Entonces, aquí, a diferencia de un script, lo que hacemos es definir la conexión una sola vez, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un servidor SFTP, defines la dirección IP, el puerto, las credenciales quedan guardadas con seguridad, con encriptación. Podemos definir mecanismos de autorreintentos de conexión, a diferencia de un script, ¿no?, donde eso se tiene que implementar a mano, ¿no? Bueno, es una pequeña utilidad que hace la vida mucho más fácil a los administradores. Y una vez tenemos definidas las conexiones, podemos entrar en el módulo de automatización del producto de GoAnywhere. Entonces, nosotros en este módulo que se llama Workflows, traducido flujos de trabajo en español, trabajamos con proyectos. ¿Vale? Un proyecto, si voy a uno, es como un script, pero la gran diferencia es que en lugar de programar, o en lugar de programación, esto es un desarrollo sin tener que programar. En base a un sistema de drag and drop, donde a la izquierda tenemos un catálogo de acciones que nos permitirán arrastrar y a partir de aquí vamos construyendo acciones que se van a encadenar en la ejecución de forma sucesiva, ¿vale? Con lo cual, en este caso, pues tenemos un proyecto que empieza con esta acción de aquí, que es crear lista de archivos. Básicamente lo que hace es buscar en una carpeta, que puede ser carpetas en cualquier sitio, en la cloud, en recursos compartidos, en local, lo que sea, y en este caso me toma todos los archivos que no sean zip,
con lo cual excluye todo lo que es zip, con lo cual todo lo que no es zip me lo toma. Y lo almacena en una variable que se llama false to send. Cada acción en este sistema tiene variables de entrada y variables de salida. En este caso, la variable de salida de esta acción es files to send, archivos a enviar. Con lo cual, si encuentro archivos, lo que hago después es tomar la acción de comprimir, que la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, comprimir lo que va a hacer es tomar como variable de entrada la variable de salida de la tarea anterior, que nos ha seleccionado los archivos. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues aquí en esta interfaz, a mano derecha, se van listando todas las variables de salida que se han ido generando con las acciones que están en el proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, arrastro y la pongo aquí. Entonces, todos los archivos que no sean .zip que ha encontrado la acción anterior, las voy a añadir en un archivo .zip de este aquí. Y luego lo que hago es, me conecto a un servidor de SFTP, que es una acción que tenemos aquí, transferir archivos. Si os fijáis aquí, SFTP, podemos hacer un put, yo lo podría arrastrar aquí. En este caso ya está hecho. Y lo que hacemos es enviar el archivo zip y lo metemos en la raíz. ¿Vale? Si os fijáis, cuando nos conectamos, además, aquí seleccionamos a qué recurso nos queremos conectar. ¿Vale? En este caso, ya los recursos que hemos definido previamente. Con lo cual, con este mecanismo, que es muy potente, podemos automatizar acciones desde mover archivos en la propia red, ¿vale? Entre servidores que tenga GoAnywhere acceso, ¿no? Pues mover, copiar, borrar archivos, ¿no? Desde poder comprimir archivos. Podemos encriptar o desencriptar archivos, firmar documentos también y verificar la firma, ¿no? Podemos incluso hacer consultas a bases de datos o lanzar llamadas a servicios web, extraer información y podemos volcar esa información en diferentes formatos, en CSVs, en ficheros Excel, en ficheros de formato fijo, en XML, JSON y también soportamos la traducción a formatos EDI, tanto en formato americano X12 como formato europeo EDIFACT. Con lo cual, mucha potencia aquí. La capacidad de automatización aquí es muy, muy, muy fuerte. Aquí podemos ejecutar el proyecto una vez está listo de forma manual o el producto incluye un planificador también para poder planificar la ejecución de estos proyectos o de estos flujos. Incluso podemos detectar creación de archivos, es un file watch en algún repositorio de la red y inmediatamente cuando se detecta lo procesamos con un proyecto. Y de nuevo, cualquier ejecución de un proyecto queda registrada en el producto y aquí veis el listado de las últimas ejecuciones y cada ejecución viene con su log de trabajo para poder ver qué falló, si en el caso que fallara algo. En este caso no falló nada, pero en este de aquí, si vemos aquí, falló y podemos encontrar fácilmente aquí falló porque la autenticación a un SFTP falló. Ok, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Voy a volver a la presentación. Ahí hemos hecho la demostración. Entonces, bueno, ya vamos terminando. Un poco resumen de lo que hemos visto. Con GoAnywhere, con una solución de MFT, nos aseguramos de que los intercambios de archivos los hacemos a través de canales seguros, ¿no? Con mecanismos de encriptación. Podemos tomar una gestión centralizada de todo ese tipo de intercambios en un único punto. Podemos reemplazar justamente el scripting costoso de mantener con esta interfaz de automatización gráfica que nos permite automatizar acciones que tienen que ver con los archivos. Cualquier actividad de intercambio de archivos de momento queda registrada. Eso nos permite hacer informes desde un único punto para poder demostrar y vencer el control. Y tenemos roles de administración para poder tener una plataforma gestionada con seguridad, con dominios, con granularidad y cualquier modificación sobre la plataforma quede registrada. Bueno, vamos terminando. Por favor, si tenéis consultas, si ya las habéis escrito en el apartado de preguntas, en breve las vamos a contestar. Que sepáis que este webinar ha sido grabado. Al final cuando terminemos el webinar, os vamos a enviar la grabación. Nosotros en GoAnywhere estamos constantemente en Health Systems generando material útil para poder, sobre Managed Transfer, cómo funciona Managed Transfer, estamos generando contenidos. Podéis encontrarlos en la web de GoAnywhere como también en el blog que está en español, en el blog de GoAnywhere. En este punto os voy a preguntar, y es la última pregunta por hoy, si tenéis algún tipo de interés en que os contactemos para organizar una demostración. Con lo cual,
os voy a preguntar directamente en pantalla, podéis responder. Si os interesa, os vamos a contactar nuestro equipo para poder acabar haciendo una sesión personalizada con vosotros y enfocarnos a vuestra problemática más particular. Dicho esto, por favor, acordaros, vamos a pasar a responder algunas preguntas y con esto terminaremos la sesión de hoy. Gracias por contestar. Si por lo que fuera no habéis tenido tiempo de responder a la pregunta de la demostración, podemos contactaros en cualquier momento. Gracias. Entonces, bueno, vamos a ver qué preguntas habéis estado preguntando y dejando en el panel. A ver. Vale, nos pregunta Viviana si el producto permite validar estructuras de archivos. La respuesta es que en algunos casos sí, podemos validar, por ejemplo, formatos de XML, por ejemplo, formatos de EDI, son algún tipo de verificaciones que sí que podemos llegar a realizar, ¿vale? Con lo cual sí que sería una respuesta afirmativa. Me preguntan sobre la arquitectura del producto, si se instala dónde, en un servidor Windows o está en la nube. Pues es totalmente en función de lo que necesitéis, es totalmente flexible. Tenemos normalmente por lo general, los clientes en Windows, en Linux, en la red privada, en on-premise, pero cada vez más hay tendencia a instalarlo en la cloud. Pero el producto se instala en cualquier plataforma, virtualmente en cualquier plataforma, on-premise o en la cloud. No hay ningún tipo de restricción. Vale, ¿se integra con directorio activo para autenticación de usuarios y perfiles de grupo? Sí, especialmente para los módulos más colaborativos integramos la autenticación con directorio activo a través del EDAP, o sea, directorio activo o el EDAP en general, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Incluso se pueden importar los usuarios sin ningún tipo de, no solo autenticándolos, sino también dentro del producto. ¿Se tiene una aplicación nativa para abrir los archivos del explorador de Windows? Es una buena pregunta. De hecho, no lo mostré hoy, pero tenemos un pequeño aplicativo en GoAnywhere que se instala en un escritorio de Windows y que cada usuario, en función de los archivos que se han compartido, se puede, bueno, podrá ver sus archivos en esa utilidad. ¿Vale? Con lo cual sí. Y la comunicación entre este aplicativo y GoAnywhere siempre viene encriptada. Siempre está encriptada, en este caso a través de HTTPS. En este caso concreto. Pregunta, ¿para conectarse a las nubes se requiere licenciamiento adicional? Bueno, eso es una buena pregunta. De hecho, tenemos un módulo que no mostré, que son los conectores cloud. Hay conectores que hemos publicado nosotros. En este caso, la mayoría, hay algunos que son gratuitos, otros tienen un coste. Pero luego, si vosotros queréis construir vuestros propios conectores a una API REST que exista, eso sería gratuito, ¿vale? Se puede hacer, o sea, no estamos limitados a nuestros conectores, digamos, oficiales, vosotros podéis haceros los vuestros y en este caso no tendría ningún recargo. ¿Cómo se maneja el licenciamiento? ¿Qué se debe instalar en terceros o externos para intercambio de archivos? Por lo general, cuando trabajamos con protocolos de SFTP, FTPS o incluso el portal web que viene HTTPS que viene en el producto, no hay que instalar nada en el cliente. ¿Que tenemos alguna opción? Sí. Por ejemplo, podemos llegar a instalar un agente que no mencioné ahí, que instalamos en el cliente y puede tener acceso a recursos del cliente. O ese pequeño aplicativo que acabamos de comentar antes, que instalamos en el PC de alguien y que nos le dará acceso de forma HTTPS, de forma desde el explorador de Windows, a los archivos que vosotros le habéis publicado. Pero por lo general no hay que instalar nada del otro lado del cliente. ¿Cómo se manejan los errores de transmisión en archivos en la nube? ¿Se resume o se reinicia la carga? Bueno, esa es una buena pregunta también. En realidad, justamente hay mucha flexibilidad en el producto. Por lo general, en este caso, si hay un archivo que falla, nosotros podemos hacer mecanismos que lo reintenten de nuevo. Pero, si no me equivoco, se va a tener que hacer no desde el punto de fallo, sino de nuevo. Pero bueno, eso no. En cualquier caso, se puede gestionar los reintentos para garantizar la entrega, en este caso, la subida del archivo tanto en los repositorios cloud. Vale. Vale, vamos a dejar última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo, hay muchas realmente. La persona del otro lado, del extremo externo de nuestra empresa, a la que le envío el archivo, de acceder a este portal y desde ahí descargarlo, o cómo lo recibe. Bueno, pues eso es un mecanismo, por ejemplo, que puede acceder al portal de clientes que hemos visto antes, el web client. Entonces, él, en lugar de un SFTP,
que requiere un cliente, un navegador lo tiene todo el mundo, con lo cual podría acceder a ese portal y descargarse el archivo en su PC a través de este portal web, ¿no? Otro mecanismo, como os comentaba antes, es a través de ese pequeño aplicativo que se puede instalar él y así lo tiene siempre permanente conectado y no tiene que loguearse cada vez al portal web. O otro mecanismo es que vosotros, en lugar de enviarlo a través de un portal, porque un portal al final lo que hemos comentado requiere autenticación, es utilizar el módulo Secure Email, que es a través de mail. Entonces, un mail que le envías al destinatario, en este caso vía formato correo, y lo que va a hacer Secure Email es generar, en lugar de enviar el fichero adjunto, es un enlace HTTPS de descarga, con lo cual el destinatario se va a descargar el archivo con encriptación y bueno, eso es otra modalidad que en cualquier caso no tiene que instalar nada de su lado. Venga, última pregunta, bonus track. Para la compresión de la información, ¿debo comprar la herramienta como un WinZip o lo proporciona el aplicativo? No, no tienes que instalar ningún WinZip. Ya viene como parte del paquete de acciones del producto, con lo cual sería nativo de GoAnywhere. Bueno, muchas gracias. Creo que ha quedado tal vez alguna pregunta pendiente. Si en este caso vamos a responderla por correo. Aprovecho para agradeceros mucho vuestro tiempo en la sesión de hoy. Ha sido muy interesante de nuestro lado y estad atentos a nuevas actividades de Health Systems que siempre estamos organizando webinars. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que haya sido de utilidad y estamos en contacto. Un saludo.